días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Un feliz inicio de semana. Estamos en la lección número 6 y el título para toda la semana es El enemigo interno. Y estamos estudiando la experiencia de un hombre el cual pues cometió algún error ahí, ¿verdad? Y por eso trajo muchas dificultades, como se los explicaba el día de ayer. Y es que eso así es. Así es, hermano. La lección pasada parece que hablábamos un poco también de eso, de que el pecado, pues, que la fuera ya en casos de jefes de familia, vamos a decir así, que la fuera que solo la consecuencia la sufriera el pecador. Pero en estos casos así, eh, las consecuencias las sufre casi la familia completa. Esto es lo que pasó y es lo que vamos a meditar en esta mañana, el pecado de Acán. Y vamos a meditar en unos textos de Josué capítulo 7, pero no lo podemos hacer sin antes inclinar el rostro, pedir la dirección de nuestro Dios. Así que le invito a que ahí donde se encuentra, incline su cabeza y oremos a nuestro Padre. Señor, te agradecemos nuevamente el privilegio de abrir tu palabra, de repasar estas historias y poder aprender de ellas, Padre, para que nuestras vidas, nuestras familias puedan consagrarse y no unirse al pecado, tal vez de uno de la familia. Así es que, Señor, háblanos en esta mañana, bendiga su palabra, bendiga su consejo y bendice a cada uno de lo que hemos de estudiar en esta hora. En Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a leer los textos, la lectura para esta mañana, Josué capítulo 7. Vamos a leerlos todos los versículos 16 al 19. Está corta la lectura. Y para tener el concepto claro, qué fue lo que pasó allí ya con Acán, eh, enfrentándolo ahí Josué por el problema que se había dado. Leo desde el versículo 16 al 19 de Josué 7 y dice de la siguiente manera: Josué pues se levantó de mañana y mandó a Israel que se presentara por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Llamó a la tribu de Judá y fue tomada la familia de Sera. Se acercó a la familia de Sera por los varones y fue tomado Saddi. Se acercó su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Saddi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, tributale alabanza y declárame, te ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras. Eh, es un proceso interesante el que se da, porque surgen las preguntas, como bien lo explica el actor de la lección, perdón, que dice que en lugar de revelar la identidad del transgresor de un solo, porque Dios lo sabía, Dios sabía quién era el que había cometido el error de codiciar y de agarrar las cosas que él había dicho que nadie tocara, que fueran destruidas. Bueno, algunas fueron dedicadas al Señor, pero eso ya era otro asunto. No tenía por qué haber codicia, mucho menos robo. Y entonces por eso dice que en lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó, dice, un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Y aquí viene un punto interesante, hermano, porque vea cómo dice de que fue llamado todo el pueblo en general. Se presentaron todas las tribus. Y de todas las tribus fue elegida la tribu de Judá. Después de las tribus, pues vinieron las familias.
Y después de la familia, ya directamente, vamos a decir así, el culpable, ¿no? El transgresor. Pero hay un punto interesante acá de que me llama a mí mucho la atención, porque pareciera de que a veces las familias pareciera de que como que no les interesa que un miembro de su familia esté en pecado. Y, y a veces en vez de, de hacerlo reflexionar que deje ese pecado, a veces se vuelven encubridores del pecado. Es tremendo. Y como se nos decía, parece el día de ayer, si no mal recuerdo, de que tanto el pecador como el encubridor es parte igual, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces esto fue lo que sucedió. Y es el punto que a mí me llama mucho la atención, que el autor de la lección dice, y esto tiene su base bíblica en la Biblia y también parte de cómo la sierva del Señor también explica un poco esto, que dice de que después de este procedimiento que se dio, tribus, familias y la familia escogida y a Acán, después de todo este procedimiento dice que hubo un tiempo antes de llegar a la familia de Acán, hubo un tiempo. Bueno, la familia, vamos a decir así, la tribu de Judá es la culpable. ¿Por qué el ejército de Ai, una ciudad tan insignificante, nos venció? Pero bueno, ahí hay otras cosas que sería bueno tocar, pero que no nos lleva hoy en esta mañana. Hubo un tiempo, dice, tiempo como para que Acán reflexionara y fuera ante el líder, ante Josué, y confesar su pecado, dice. También dice que tuvo ese mismo tiempo la familia de Acán, porque la pregunta interesante es, bueno, si quien agarró las cosas fue Acán, pues que él pague, es lo justo, ¿no? Por qué toda la familia? El punto es que pues, posiblemente, y así era, porque así lo explica la lección, de que la familia también sabía el pecado. Y en vez de declararlo, de ir a decir, sí, Acán tomó un lingote de oro, un poco de plata y un manto babilónico, y lo a declarar, lo cubrieron. Ese es el punto. Y por eso digo, como se nos explicaba ayer, que tanto actor como consentidor en esos tiempos sufría la misma pena, ¿no? Qué bonito fuera no sé, hermano, pero para mí me gustaría que el Señor actuara así también como se actuaba en esos tiempos. Yo creo que quedaríamos posiblemente hogares solos, iglesias solas, porque tal vez no todos estemos en el pecado, pero sabemos, vemos el pecado y no lo declaramos. No tenemos el valor, tristemente, por tal vez no buscarnos una enemistad, porque no se moleste el hermano. No, pero si él ya conoce, él ya sabe, esas son las excusas. Y eso no es excusa ante la presencia del Señor. Si tú sabes y conoces el error, el pecado del hermano, tu obligación es de hablar con él, siguiendo los pasos de la Biblia. Y si él no quiere entender y comprender, dice, llevarlo entonces a la iglesia y tenerlo por inmundo, o sea, de fraternizarlo y que ya no es más parte del pueblo. Pero no, se consiente el pecado. Es mejor consentir el pecado y así todo el mundo sin problema. Aparentemente, porque ante Dios todos estamos en problemas. Entonces, lo que estoy resaltando es eso, que Acán tuvo su oportunidad, la familia tuvo su oportunidad. Dios, como dice aquí al principio de la lección, eh, tuvo, dice, que Dios dice implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia, su misericordia, vamos a decir así, paciencia si le queremos agregar porque les dio un tiempo, pero no quisieron hermano, tristemente. Por eso dice la solución para
desafiante situación desde siguió dice la dirección opuesta a cómo surgió y produjo, dije, la desgracia de Israel. La culpa, dice, corporativa fue eliminada y reducida de Israel. Una tribu, de una tribu, dice, una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además, dice, de revelarlo al culpable, el proceso, dice, de investigación también exculpaba, dice, al inocente. Muy bien, hermano. Aquí nos da un ejemplo, los hijos de, parece que es de Corea, donde dice de que esto no estuvieron de acuerdo con la rebelión de su padre y se apartaron. Y esto dice que se libraron del castigo. Usted lo puede ver ahí nos daban la, la cita bíblica de Números 16, ahí puede ver la experiencia, y donde el número 16 y el capítulo 26. El capítulo 26 y el versículo 11 explícitamente solo eso se dice, y fueron salvados los hijos de su rebelión. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron, dice, no estuvieron de acuerdo con esa rebelión. Muy bien, por eso, mis apreciados hermanos, es importante notar, dice, otro aspecto interesante de la lección de este día, eh, la forma en que Josué se dirige a Acán. El versículo 19 lo dice. Si gusta, mejor lo leemos textualmente nuevamente y le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, vea cómo lo trata, con qué diría yo, no sé si podríamos usar la palabra lástima o cariño que le tenía. En primer lugar, porque Josué ya era de avanzada edad. No sabemos la edad de Acán, pero bueno, él así lo llama, hijo mío. Da gloria al Señor, al Dios de Israel. Tributale alabanza y declárame. Te ruego, le dice. Te ruego. Eh, declárame, te ruego. ¿Qué has hecho? No lo encubras más. Es un consejo prácticamente. Y acá pues no le quedó otra más que decir y confesar el pecado. Muy bien, por eso dice que la expresión de José muestra, dice, no solo la edad que él tenía y el papel de liderazgo. Ese debe ser el papel de líder. No como nos decía el hermano Ronnie ayer, de que hoy sí, hoy llegado lo pudiera, me las desquito todas y me las vas a pagar. No, es de solidarizarse, sentir la pena, la tristeza, el dolor del que está pasando, porque después de cometer un pecado, después de cometer un error, pues todos pasamos de alguna manera pena, dolor, tristeza, porque todo el pecado y errores que humanamente cometemos nos causa todo eso, ¿no? Por eso dice que es importante la forma como se dirige, dice Acán, y por su liderazgo, por su edad, y también dice que el espíritu con que este gran guerrero, dice, aborda la justicia. Su corazón está lleno, dice, de compasión. Vea qué interesante, hermano. Por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor, dice, con su actitud, José dice, prefiguraba o dice, de nuevo la sensibilidad, la bondad, el amor de aquel que nunca fue, dice, rudo, ni dijo innecesariamente, dice, una palabra severa. ¿Quién fue ese? Jesús. Nunca causó, dice, una pena innecesaria a un alma, dice, sensible. No censuró, dice, la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar, dice, sus severas reprensiones al pueblo. Esto así lo declara Elena E. de White en el Deseado de toda la gente, en la página 325, refiriéndose al Señor Jesús.
Hermano, esa es otra lección que debemos de aprender. Dos lecciones importantes para mí. Como familia, como líder de hogar, bueno, pero si el pecador soy yo, la familia, los hijos, la esposa están en la obligación de denunciar ese pecado, en primer lugar, para que la familia sea protegida y no sea parte de la consecuencia, porque las consecuencias se tienen que sufrir, se tienen que vivir en esta tierra. Nadie se va sin debiendo nada de acá, dice, aquí la hicimos, aquí la pagamos. Así es que todo eso es importante. Y la segunda, pues, la segunda lección es esa, que realmente nosotros tengamos esa compasión para con el pecador. Muy bien, concluyo con lo que al final dice la pregunta para reflexionar. Y está interesante, mi apreciado hermano. Así es que eh, respóndete a ti mismo. Dice, ¿cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que hace, incluso lo que oculta? ¿Cómo debería influir, dice, en tu forma de vivir? Ay, hermano, nos escondemos del pastor, gran error. Del anciano, sí, es igual que yo, pero nos escondemos del anciano, del diácono, de que no me vea el hermano ahí. Y de quién no nos podemos esconder es en el que menos pensamos. Y él es el que, no, como decimos, pues, bueno, nos pasa la factura. Quiera el Señor, hermano, de que aprendamos esta lección de este hombre, que tristemente la familia lo apoyó en lo malo, sufrieron también las consecuencias. Tristemente. Creo que más adelante se nos va a decir cómo fueron muertos, destruidos, y se levantó hasta un monumento ahí y le pusieron un nombre especial al lugar donde murió él y su familia. Que el Señor nos ayude realmente a temer pecar, no por las consecuencias, sino porque ofendemos a nuestro Dios. Y de Él no nos podemos ocultar. Él lo sabe todo, sabe hasta nuestros pensamientos. Así es que cuídate y que Dios te ayude y te bendiga a tener una vida santa ante su presencia. Un bendecido lunes es mi deseo y oración en esta mañana.